ya estamos en condiciones de conversar entonces con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, a quien saludamos de inmediato. Anuar, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Gracias por estar con nosotros, Anuar. Hacía yo una pequeña introducción de algunos de los argumentos que le hemos escuchado, ¿no es verdad?, la Defensoría en sus presentaciones ante la tramitación del proyecto. Ahora que esto ha continuado, ¿cómo lo están viendo? Bueno, yo creo que es bien relevante tener una premisa como punto de partida que tiene que ver con por la postura de la Defensoría de la Niñez, pero además también de otras instituciones públicas que han señalado que el camino que muestra este proyecto de ley no es correcto, pero la postura base de la Defensoría de la Niñez es que en ningún caso hay que prescindir de un sistema penal que responsabiliza a los adolescentes por las conductas delictivas que cometen. Debe existir un sistema penal, los adolescentes deben responder de los delitos que cometen, pero los fines de justamente el sistema penal juvenil es distinto al de los adultos. Tiene que ser con fines de reinserción, reeducación. ¿Para qué? Para que esos adolescentes no vuelvan a delinquir. Y acá quiero hacer precisamente, Ramón, un link, ¿verdad? Un vínculo con uno de los principales problemas que actualmente estamos viviendo en el contexto de esta crisis de seguridad. Porque muchas veces se afirma que el hecho de estar en contra de este proyecto, porque justamente hay evidencia internacional de la que podemos hablar justamente más adelante, dice que el hecho de estar en contra de este proyecto va precisamente además en contra de los intereses de las víctimas. Y nosotros creemos firmemente que la mejor forma de dar seguridad a las víctimas es precisamente asegurándonos que los adolescentes que cometen delitos no vuelvan a delinquir. Y eso solamente se logra cuando hay reinserción efectiva y no con medidas como las que propone el proyecto, porque en primer lugar no son disuasivas. Los adolescentes tienen una percepción menor del riesgo o tienen una percepción menor de las consecuencias de sus actuaciones, entonces difícilmente se van a cohibir de actuar y de cometer delitos porque se están exponiendo a penas más altas o a un proceso más duro. Entonces yo creo que este análisis hay que hacerlo con sentido de realidad y que tiene que ver precisamente con cómo se fortalece el sistema penal que actualmente se está implementando a raíz de la entrada en vigencia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, porque ese es el camino por el cual vamos a asegurar justicia para las víctimas y además también un sistema que permita que los adolescentes que cumplen una sanción la cumplan efectivamente y una vez cumplida la sanción no vuelvan a delinquir. Anuar, entendiendo que ese es el punto, ¿no? De que la alternativa a todo esto, a una cuestión mucho más punitiva, es la reinserción efectiva, ¿qué se argumenta cuando se señala por parte de quienes son más críticos de que, perfecto, eso está bien, pero es que lo que pasa es que la reinserción efectiva en Chile no existe o no funciona? Bueno, que precisamente ese es el punto y que debiera concitar el centro del trabajo de todas las autoridades del gobierno y en general de todas las instituciones que tienen un mandato, porque uno podría perfectamente decir que el sistema no funciona porque los adolescentes vuelven a delinquir, pero hay que mirar también que muchas veces también el sistema de justicia, nosotros hemos hecho una mirada y una revisión desde la Defensoría de la Niñez de cómo, por ejemplo, ha disminuido el porcentaje de términos con salida judicial efectiva, o cómo también han disminuido las sentencias definitivas condenatorias, pero también cómo han aumentado las facultades de no investigar del Ministerio Público. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente generar un mecanismo que permita que el sistema judicial, y desde la investigación hasta la sanción, en primer lugar, funcione. Y luego, cuando un adolescente ha cometido un delito, se pueda justamente generar un mecanismo que permita reinsertarlo. Actualmente en Chile, Ramón, existen penas privativas de libertad que no son bajas. El punto es que muchas veces, frente a la falta de un funcionamiento adecuado del sistema penal, estos adolescentes terminan no cumpliendo la sanción o justamente también ocurre lo que vemos en los medios de comunicación, que tienen 20, 30 detenciones, que claramente es una cuestión que en términos de la seguridad que el sistema le otorga a las víctimas, es una cuestión que queda justamente en entredicho. Entonces, lo primero tiene que ser precisamente con consolidar lo que la propia ley 21.527, que crea el nuevo servicio, dispone, es generar un mecanismo donde los adolescentes cumplen sanciones efectivas, pero con fines reeducativos, porque lo más importante es que ese adolescente no vuelva a delinquir. Y eso no solamente se logra con un trabajo del sistema judicial o el mandato que tiene el Ministerio de Justicia.
Esto se logra con un compromiso irrestricto de todas las carteras que tienen un grado de mandato en esta materia. Acá tiene que haber un compromiso real y efectivo de salud, de educación, de trabajo, de todos los ministerios que tienen algo que decir. Y eso es precisamente una de las cuestiones por las cuales la Defensoría de la Niñez ha abogado. Este es un problema estructural. No es un problema que solamente sea eje de la responsabilidad de una sola cartera del gobierno. Ahí está precisamente la clave para poder justamente entregar seguridad a las víctimas. La propia Corte Suprema, a propósito de este proyecto de ley, señaló en un informe que actualmente está y es público, que no hay una evidencia de que el aumento de las penas o someter a los adolescentes a un régimen punitivo más extremo, más duro, tenga un impacto real en mejorar el cumplimiento de las sanciones, sino que donde hay que focalizar los esfuerzos es precisamente en cómo se concentran recursos, cómo se concentra especialización en quienes deben hacer cumplir la ley. ¿Qué dice la evidencia internacional sobre ese último punto? La cuestión que se ha llevado adelante tal vez en otras naciones en el sentido que se está impulsando ahora, que a lo mejor, Anuar, es difícil de poder explicarlo cuando hay una sensación o hay una ola en este instante de que quiere efectivamente, o así se manifiesta por el clima del tema de la seguridad ciudadana que estamos viviendo, que se buscan soluciones que sean más fáciles y que apuntan básicamente a lo punitivo. Yo concuerdo plenamente con esta idea de la sensación de inseguridad, porque hay que recordar, y de hecho lo hemos conversado otras veces, Ramón, que aparte de los temas de responsabilidad para el adolescente, estamos frente a un tema de seguridad, ¿verdad? Las balaceras, los niños fallecidos por armas de fuego, entonces es un tema complejo, pero que en definitiva, si uno mira la evidencia internacional, yo he tenido la oportunidad de mirar algunos ejemplos particulares, ¿no? ¿Verdad? En el Reino Unido, particularmente Inglaterra, Escocia, Gales, Canadá, incluso en algunos estados bien particulares de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando al sistema penal colaboran con él otras instituciones u otros organismos donde se asegura tratamiento efectivo del consumo problemático de drogas y alcohol, continuación y término de estudios, cuando esos adolescentes tienen un acceso efectivo a la salud, una vez que cumplen la sanción, y todo esto además también acompañado con un régimen de acompañamiento post sanción, esos adolescentes en menor medida vuelven a delinquir. Y eso es donde precisamente queremos poner el foco, porque efectivamente la evidencia internacional en términos también del desarrollo de los adolescentes nos dice que los aumentos de pena, las rebajas de edad de imputabilidad no tienen un efecto disuasivo precisamente para lograr el fin último. Yo sé que esta es una cuestión de mediano y largo plazo, pero probablemente lo que hay que hacer a corto plazo es precisamente fortalecer las herramientas que tiene el sistema de justicia para que con las sanciones que ya existen y que están vigentes, ¿verdad?, en el ordenamiento jurídico, los adolescentes cumplan las sanciones a las cuales están sometidos, siempre con estos fines reeducativos. Y por lo demás, hay también evidencia en términos económicos. Es más fácil y es mucho más barato en términos de inyección de recursos. Creo que ahí al pasar en la respuesta anual hay un punto que es clave, que es los tiempos que esto puede demorar para que efectivamente haya resultados. Y a lo mejor la urgencia de este momento es justamente un enemigo de todas estas reflexiones. Lo digo porque además señalas tú que la evidencia internacional demuestra entonces que cuando se trata esto multidisciplinariamente, con el apoyo de otros sectores verdaderamente comprometidos, voy a colocar dos ejemplos nomás, salud y educación, que estén metidos en todo este tema, pero de verdad se logran resultados. ¿Cuál es el problema? El problema es que hemos escuchado un montón de veces que en términos de reinserción de los jóvenes se necesita un apoyo desde el punto de vista de la salud mental, es decir, profesionales, visitas, sesiones, consultas, que sean reiteradas en el tiempo en un programa que sea robusto. Y muchas veces hemos escuchado, aquí mismo en estos micrófonos, yo he entrevistado a personas que trabajan con menores de edad que se quejan amargamente de que la visita con un profesional es tarde mal y nunca, una vez al mes, con suerte, si es que tiene continuidad, y por lo tanto así no se puede. Después, cuando vamos al tema de la educación, ni siquiera hemos podido superar los niveles de asistencia de los alumnos prepandemia. Por lo tanto, esto de llevar a los niños y reinsertarlos en el colegio ni siquiera ha sido posible durante todo este tiempo. Entonces vamos demasiado lento en ese otro aspecto.
Bueno, yo creo que precisamente el punto que tú tocas es fundamental para poder entender cómo uno puede atender, por una parte, lo importante, que es cómo consolidar el sistema de penal juvenil, pero también atender lo urgente, que es precisamente esta sensación de inseguridad que está dada además porque evidentemente los adolescentes están cometiendo delitos más violentos. Eso, y yo quiero ver el punto ahí, Ramón. Cuando se habla de este aumento exponencial de los adolescentes que cometen delitos, yo quiero decir que ese aumento, si bien es real, no es exponencial. El ¿Ya? problema, y es probablemente lo que, y esto está avalado por las cifras del Ministerio Público, el problema que actualmente estamos viviendo, y la evidencia sí lo demuestra, es que los adolescentes que cometen delitos son los mismos, no hay nuevos, son muy pocos los adolescentes que tienen un compromiso delictual de manera primaria, pero el gran problema es que son los mismos adolescentes que cometen los delitos, pero reingresan al sistema penal cometiendo delitos más violentos. Es decir, un adolescente que cometió, por ejemplo, un delito contra la propiedad, si no se genera una intervención multidisciplinaria con un objetivo de reinserción, lo más seguro, porque así ha ocurrido, y ocurre muchas veces, es que ese adolescente posteriormente reingresa al sistema penal cometiendo un delito más violento, como un delito sexual, un delito contra la vida. Entonces, yo creo, y es por eso mismo que reitero, que lo urgente no nos debe hacer perder de vista lo que es realmente importante, es por una parte generar una implementación del sistema de reinserción social juvenil. Recordemos que en 2024 se crea el servicio, se está implementando progresivamente en distintas regiones del país, en macrozonas, y ahora en enero del 2026 se va a implementar en la zona centro, muy a la usanza de la reforma procesal penal, y eso evidentemente debe ir funcionando. Nosotros hemos tenido la oportunidad de mirar la forma en que se está instalando en la macrozona norte y en la macrozona sur y tenemos muy buenas prácticas, ¿verdad? Donde efectivamente se está abogando porque los adolescentes concluyan sus estudios, que se reinserten laboralmente. Y en términos de lo inmediato, de lo urgente, bueno, acá necesitamos un compromiso del Ministerio de Desarrollo Social, del recientemente creado Ministerio de Seguridad. ¿Para qué? Para que efectivamente nos aseguremos que el sistema penal vigente, que repito, contempla penas que son duras para los adolescentes y que son privativas de libertad, funcione. Y que cuando un adolescente ha sido condenado a una sanción privativa de libertad, esa sanción privativa de libertad se cumpla de manera efectiva, con todos los márgenes que establece la ley, pero sin perder de foco el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales. Esa es parte de la forma en que uno puede entregar seguridad a las víctimas. La mejor manera de entregar seguridad a las víctimas es entregando señales claras que ese adolescente que está en conflicto con la ley penal no va a volver a delinquir. Bueno, una de las ideas matrices y más discutibles, polémicas, no debatibles de lo que establece la iniciativa en el Congreso que se revisa, es el tema de equiparar esas penas de los jóvenes de 16 a 17 años con las penas que hoy día tienen los adolescentes entre 14 y 16, es decir, endurecerlas, hacerlas Así es. similares, ¿no? Entonces, lo que sucede, voy a decir algo que es tal vez políticamente no adecuado, ¿no? Pero lo hago en términos bien sinceros de que uno lo escucha y para graficar lo que quiero preguntarte, Anuar. Hay muchas personas, yo lo he escuchado en conversaciones, ¿no es verdad? Y seguramente quienes nos están escuchando a esta hora también lo han dicho o lo han escuchado, de que no hay diferencia, que un niño a los 15 años sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo he escuchado perfectamente. Por lo tanto, no me pueden venir a decir aquí que no sabe que matar es malo, que robar es malo y que por lo tanto entonces sí tiene la capacidad como para poder responder porque tenía la capacidad también para delinquir a esa altura. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver precisamente con la forma en que se ha mirado y se ha analizado y discutido el proyecto. Yo tuve la oportunidad de participar con otras autoridades nacionales en la discusión en ambos trámites, ¿verdad? Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero la discusión de este proyecto justamente adoleció de mirar la evidencia científica. ¿Por qué? Porque a propósito de lo que tú señalas, ¿verdad? La adolescencia es una etapa singular del desarrollo humano, y esto viene desde las neurociencias, desde la psicología del desarrollo, ¿no? Y que se caracteriza precisamente por un rápido desarrollo del cerebro, y eso efectivamente afecta la asunción de riesgos y afecta ciertos tipos de la toma de decisiones. Ahora, es evidente
que frente a adolescentes que justamente no son imputables, estamos hablando de 14 años para Ujú. abajo, eh, eso desde las neurociencias evidentemente tiene que ver con una vulneración de derechos y así lo establece la legislación. Pero claro, pero acá lo que ha primado en términos bien concretos es una contradicción desde el punto de vista de la evidencia científica, donde muchas veces hemos visto que se niega la evidencia científica y se hace muchas veces se refuerza mucho más el tema de cómo el discurso ha ido instalando esta idea de que los adolescentes per se tienen un comportamiento maligno, ¿no? Que son malos per se. Y eso no es así. Acá, cuando un adolescente comete un delito, es porque precisamente la sociedad ha fallado, el sistema de protección social ha fallado. Ningún adolescente que comete delitos, y me puedo equivocar probablemente en un par de puntos porcentuales, pero ningún adolescente que comete un delito lo hace porque no tiene una necesidad que está no cubierta, ¿no? Es decir, un adolescente que comete un delito generalmente tiene un problema importante de consumo problemático de drogas y alcohol, no está yendo al colegio, pasó por el sistema de protección porque fue vulnerado cuando en su primera infancia y no se generó un trabajo para reparar el daño que fue causado, está bajo la línea de la pobreza y en definitiva está sometido a una serie de factores de vulnerabilidad que lo hacen principalmente contactarse con el mundo delictual. Nosotros hemos sido majadero en esta materia, Ramón, precisamente a propósito del análisis de el funcionamiento de la protección especializada con los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, porque lo hemos dicho, un niño o una niña que tempranamente es separado de su familia y llevado a una residencia, si ese niño sufre vulneraciones en la residencia o no se le entrega una estrategia de reparación que sea acorde a sus necesidades, es muy probable, no más bien por decir es seguro, que ese adolescente probablemente después, cuando sea imputable, va a tener justamente un conflicto con la ley penal porque se va a relacionar con el mundo delictual. Entonces, este problema hay que mirarlo justamente en su dimensión, yo diría, mucho más amplia, que no tiene que ver con un efecto inmediatista de que vamos a solucionar el problema porque se establece un régimen procesal de adultos, que por lo demás, y hay que decirlo, yo no me he referido a esto, atenta contra toda la evidencia y contra todas las recomendaciones que los organismos internacionales han pronunciado. El Comité de los Derechos del Niño, UNICEF, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que en noviembre del año 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile a propósito del incendio en el Centro de Privación de Libertad de Puerto Montt, donde murieron 10 adolescentes. Y en ese fallo, la Corte Interamericana establece un claro estándar: un sistema penal juvenil que se concentra en una estrategia meramente punitivista o meramente punitiva, es evidente que no va a lograr el fin de reinsertar a los adolescentes. Va a justamente generar una escalada de delitos mucho más violentos. Es por eso que nosotros desde la Defensoría de la Niñez lo que promovemos es que exista un sistema penal juvenil que se consolide, que se cumpla, pero que se cumpla precisamente teniendo como foco la reinserción y la protección social. Si no hay protección social, lo más probable es que vamos a seguir lamentando esta relación de los adolescentes con el delito. Anuar Quesille, defensor de la niñez, le queremos agradecer su tiempo con nosotros para abordar este tema, la tramitación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que sin duda es una de las materias muy importantes de debate, de discusión en estos días, a propósito del contexto general de una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía en este instante. Anuar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón, que estén muy bien.